señora presidenta. Con toda humildad, voy a opinar sobre un tema muy calificado, muy técnico, después de la opinión de 3 destacados economistas que integran este cuerpo. Así que pido disculpas de antemano por el atrevimiento de opinar en un tema de esas características. Pero lo hago desde un enfoque político, que al final es con el que tenemos que tomar decisiones. No, seguro que no. Se ha dicho en sala que el Uruguay ya tiene una regla fiscal y se dice en referencia a la ley del 2006. En realidad yo creo que, de hecho, el país hace unos cuantos años que tiene una regla fiscal de hecho. Esa regla fiscal de hecho la instaló como idea con un título creativo, quien tuvo una enorme responsabilidad durante muchos años en la economía del país, que fue el hoy senador Danilo Astori, ministro de Economía más de una vez, vicepresidente de la República, siempre vinculado a ese tema. Y la instaló bajo aquella premisa del espacio fiscal. Instaló esa idea. Esa idea se podía resumir en que proyectamos cuánto va a crecer la economía y por lo tanto paralelamente proyectamos cuánto vamos a gastar. Es decir, se hacen supuestos de crecimiento económico y se gasta todo lo que se supone va a ingresar. Esa fue la regla fiscal. Y durante muchos años en este país, en los hechos después, el gasto público creció por encima del crecimiento económico. Y eso se transformó en un crecimiento del déficit. En estos gobiernos anteriores se acumularon 18.000 millones de dólares de déficit y en el último periodo 11.000 millones. Ese es el déficit fiscal. Para explicarlo en criollo, porque yo no puedo hablar en técnico, el déficit fiscal es la diferencia que hay entre lo que ingresa y lo que se gasta. Al final pasamos raya, como en cualquier casa de familia, comercio, empresa, y decimos, tenía pensado que me iba a ingresar tanto y que iba a gastar tanto. Siempre el ingreso es un supuesto que se construye sobre variables que se manejan y otras que no se manejan, porque Uruguay construye hipótesis de cómo va a evolucionar en el quinquenio la economía del mundo y sobre ello construye las eventualidades de sus colocaciones de mercadería, crecimiento, etcétera, etcétera, y hace un supuesto de ingresos y luego hace una autorización de gastos. Los gastos siempre se cumplen, a veces en más, los supuestos no siempre, y los últimos años se cumplieron bastante menos. Lo que pasó aquí fue que con esa idea del espacio fiscal creció más el gasto que el ingreso y sobre todo creció más el gasto rígido, el gasto corriente presupuestado en algunas áreas como el rubro salarios, no porque el salario fuera más, sino porque la masa salarial creció, porque tenemos hoy 70.000 empleados más, por ejemplo. Y esos son gastos rígidos. Y gastos rígidos son las pasividades. Y en el 2008 hicimos una reforma que ahora se cuestiona como si el mundo hubiera empezado sin haber tomado esa variable, pero en el 2008 se aumentó el gasto en previsión social. Y se aumentó de tal modo que año a año le agregamos 100 millones de dólares por esa ley. Esos gastos son rígidos, no se pueden volver atrás. Mientras que el ingreso, porque cayó China, porque cayó los precios de nuestros productos, por las razones que sean, se enlenteció, porque el barrio se complicó. Y entonces el déficit creció. Entonces, mientras se nos dice, hay una regla fiscal, la que se aplicó fue una real. Tan real que durante 7 veces hubo que cambiar la formal. ¿Qué dice la regla formal? Bueno, nuestra Constitución dice por allí, en el artículo 86, entre las responsabilidades o las atribuciones de la Asamblea General, en su numeral 6 dice, autorizar a iniciativa del Poder Ejecutivo la deuda pública nacional, consolidarla, etcétera, etcétera. Quiere decir que
Es el Parlamento el que tiene que autorizar la deuda nacional. Eso se transformó en el 2006 en una norma que fija un tope. Dice, el Uruguay no se puede endeudar por año más de... y puso un número. Pero claro, como quien gobernó el país desde esos tiempos tenía mayorías absolutas, tenía la capacidad de que cuando veía que la pelota iba a caer afuera de la cancha, corría la línea y decía, cayó adentro. Entonces no es una regla. La regla se cumple. Tan es así, tan grave fue. Tan grave fue. Que en febrero del 2015, con fecha 18 de febrero, recuerdo, 12 días después de esto cambió el gobierno. Ya había ganado las elecciones nuevamente el Frente Amplio, nuevamente Tabaré Vázquez, era todavía el gobierno del expresidente Mujica, era ministro quien nos acompaña en sala, el economista Vergara, y con esa fecha se aprobó un aumento de tope de deuda. Fíjense qué curioso. 18 de febrero de 2015. Se aprobó el 10 de febrero en la Cámara de Diputados. Dice el artículo único. Sustituyese el artículo 4 de la ley tal y cual, la que hablábamos, la del 2006. Artículo 4. A partir del 1 de enero del 2014, la deuda pública nacional neta en cada ejercicio anual podrá ser incrementada en hasta un máximo de 9.000 millones de unidades indexadas. Es decir, el 10 de febrero del 2015 el Parlamento autorizó al gobierno que se endeudara en 9.000 millones de UI a partir del 1 de enero del año anterior. Cuando ya en el momento ese los datos del Banco Central indicaban que eran insuficientes los 9.000 millones de UI porque ya la deuda había llegado a los 10.000 millones de UI. Es decir que ese tope de deuda lo tuvimos que volver a aumentar 2 veces más por 2 leyes sucesivas en ese año 2015. Y no se hizo en el 2014 porque era el año electoral. O sea, tan inútil es la regla que se reivindica en sala, que se cambió 7 veces por leyes sucesivas y una de esas se cambió con un año de retroactividad, un año y un mes de retroactividad. O sea que después que la pelota cayó afuera, el juez paró el partido, pintó la cancha y dijo, no había VAR. Un año y pico después se aumentó el tope de deuda. Se violó la Constitución flagrantemente. Además de la ley, por supuesto. Nosotros votamos en contra de eso. O sea, no hay regla fiscal, hay una ficción que se reivindica en sala. ¿Qué hace este gobierno? Empieza en tiempos de dificultad donde no sobra nada, que como decía el senador Botana, es el tiempo para hacerlo, porque cuando las cosas van muy bien, la tentación política de gastar es muy grande y la presión social de utilizar los recursos para demandas infinitas también es muy fuerte. Cuando eso no se da y apenas está en el imaginario positivo, solamente en el imaginario de aquellos que tienen una visión positiva del mundo, empezamos a trazar un camino absolutamente teórico. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos excedentes? Pero también, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando no los tenemos? Acá se habla del déficit fiscal y de la deuda como variables teóricas. Lo son para la elaboración de las políticas públicas en esta materia. Pero también las deudas se pagan. El año pasado pagamos 2.030 millones de dólares solo de deuda. A ver, pongamos en términos relativos. 2.030 millones de dólares pagamos de intereses de deuda. Aquella deuda que en otra época, por suerte muy lejanas, era inmoral y no había que pagar, creció y nos lleva a pagar eso de intereses. En términos relativos, ¿qué es? Bueno, es algo más de todo lo que recauda el impuesto a las retribuciones de las personas físicas, al trabajo y el IAJ juntos. O sea, todo lo que pagan nuestros trabajadores y nuestros jubilados de IRPF
lo usamos para pagar solo los intereses de la deuda. Y este año vamos a pagar entre las amortizaciones obligatorias y los intereses comprometidos 3.200 millones de dólares. Después hablamos del COVID y cuánto nos sale, y los 100 millones para acá y los 120 para allá. Pero si no queremos caer en default y queremos mantener esa conducta que nos ha permitido prestigio en el mundo y acceder a mercados y a buenos créditos cuando los salimos a buscar y a tener créditos contingentes firmados, porque cuando tuvimos la crisis del 2002 no agarramos el camino loco del default, que en la cabeza de alguien estuvo, sino que nos endeudamos, nos dijeron de todo y hasta algunos perdimos una lección por hacer las cosas que había que hacer. Como hicimos esas cosas, hoy podemos contraer determinadas deudas y acceder a determinados créditos, pero se pagan. Y si queremos mantener ese prestigio, además del grado inversor, por supuesto, tenemos que pagar este año 3.200 millones de dólares. Es mucha plata. O sea, la regla fiscal también nos pone en relación de cuál es nuestro gasto y hasta dónde lo podemos sostener sin hipotecar alguna de las variables que al final nos comprometen en nuestra economía. Son esas cosas que manejamos como ficción. Decimos, las PPP son mejores. Claro, son mejores porque no figuran en el endeudamiento. Pero después la ponemos como una cuota anual en el presupuesto nacional y van 20 millones de dólares por año para la cárcel. Y vamos a poner unos cuantos 20 millones de dólares más. ¿Dónde figuran? No están en la deuda, figuran en el déficit. Porque hay que pagar. Es decir, incrementamos el gasto regular y rígido, nos comprometemos a pagar, pero no necesariamente la variable ingreso acompaña el gasto. Y cuando una y otra se desfasan, aparece el déficit. Y el déficit se paga. ¿Y cómo se paga? Se contrae deuda. Ya no hay otra. Por suerte tenemos crédito. Este es el Uruguay. Tiene crédito, pero al final la deuda se paga. Y sus intereses también, porque lo que prestan no son organizaciones que hacen beneficencia. Son instrumentos financieros del capital internacional y formas del imperialismo dominante de hoy, para decirlo en términos que se usaron en mi época de joven, que prestan plata, nos agarran de las partes más sensibles, porque de la economía, por supuesto, para condicionarnos, porque después tienen esos organismos reguladores que nos califican a ver si somos buenos o malos, y si somos malos se nos cae la estantería, y hacen mucho dinero con esa dependencia que ya no tiene mariners en las costas, pero tiene otras variables de la dominación. Ser independiente es tener una economía con un modelo sustentable. Eso es ser independiente en el siglo XXI. No tener fuerzas armadas, tener un modelo económico sustentable. Y el que venimos de heredar no lo pudo hacer porque en los mejores años de la economía hizo crecer la dependencia económica de los centros financieros internacionales, que ya no son el Fondo Monetario. No, son decenas de miles de acreedores que compran papeles uruguayos a los que hay que pagarles puntualmente, igual que los sueldos y las jubilaciones públicas. Unas tasas de interés interesantes, igual que las que contraemos para hacer la obra pública ahora con PPP. Así que esto que no es perfecto es un camino que hay que reconocerle al Ministerio de Economía, que viene a decir, me até las manos. Que no sirve, es probable que no sirva para que la regla ya se fije, pero estoy seguro que a la oposición que está en sala le va a servir el día que tenga que llamar a la ministra de Economía a sala para preguntarle cómo va esta cosa y si va mal, ni que hablar. Ese día, este texto le va a servir y le va a venir fenómeno. Muchas gracias, señor.